Maestros, ¿cuáles son las confesiones más inesperadas que les han hecho sus alumnos? Historia 1. La excusa del gato. Estábamos en plena entrega del ensayo sobre la Revolución Francesa. Lo había recordado por todos los medios posibles, WhatsApp del grupo, pizarrón, y hasta por mensaje directo a algunos que siempre se hacen los distraídos. No había excusa. Sebastián, un alumno de 17 años, llega con cara seria y una hoja en blanco doblada. Me la entrega sin decir nada. Le pregunto si era una broma, y me dice, profe, no le traje el ensayo porque ayer tuve que enterrar algo. Así, sin contexto, en seco. El salón, que ya nos conoce a los dos, se rió. Sebastián es el típico alumno bromista, con respuestas sarcásticas para todo. Yo simplemente le respondí con cara de póker. Perfecto. Entonces quiero 3 fuentes confiables, una cronología del proceso y referencias en formato APA. Nos reímos todos. Parecía una broma más. Pero después del recreo, se me acercó con cara de que la cosa iba en serio. Profe, ahora sí, hablando en serio, si pasó algo, ¿le puedo contar? Yo ya medio resignado, le dije que sí. Lo que me contó fue inesperado. Su gato, Don Gato, había fallecido la noche anterior. Era su compañero desde los 8 años. El pobre se había escapado, subido a la azotea y, bueno, no bajó de la mejor manera. Sebastián lo encontró y, en lugar de simplemente despedirse como cualquiera lo haría, decidió hacer un entierro con honores. Según me contó, no quería que lo tiraran como si fuera basura, así que él y su primo cavaron un hueco en el terreno baldío de al lado y lo sepultaron. Luego se quedaron escribiéndole una carta de despedida. Entre lágrimas, palabras de cariño y una linterna colgando de un palo, pasaron la noche organizando un homenaje digno de película. Y yo pensando que estaba exagerando, le dije, ¿y qué tiene que ver eso con no hacer el ensayo? Profe, me pasé la noche llorando. No me dio la cabeza para escribir sobre franceses mientras pensaba en mi gato. Le dije que si tanto afecto le tenía, mínimo me mandara una foto del evento, por decirlo de alguna forma. Lo dije medio en broma. Esa noche, a las 9 p, me llegó un correo. El asunto decía, prueba del homenaje a Don Gato. Abrí el archivo y era una imagen algo borrosa, tomada de noche. Se veía una cruz de madera clavada en la tierra, una manta roja doblada sobre el césped, flores de plástico a los lados y una carta pegada con cinta que decía, aquí descansa Don Gato, 2007-2023. Fuiste más que una mascota, fuiste familia. Debajo, Sebastián y el chino. No sabía si llorar, reír o llamar a un guionista para hacer una serie con eso. Al día siguiente me entregó su ensayo. Estaba decente, le puse 8. Desde entonces, cada vez que Sebastián participa en clase o me entrega un trabajo, no puedo evitar imaginarlo cavando con una linterna en la frente y una carta en la mano. Historia 2. Un estudiante escribió algo en mi ausencia. Fue un día común, el tipo de jornada donde el cansancio se arrastra desde la primera hora. Habíamos tenido una actividad grupal bastante movida, así que decidí darles los últimos minutos libres para que pudieran relajarse. Me acordé que tenía que entregar un documento urgentemente en la oficina, así que les pedí que se quedaran tranquilos y me ausenté solo un momento. Fueron unos 5 minutos como mucho. Cuando regresé, la mayoría seguía hablando entre ellos o escribiendo en sus cuadernos, pero algo llamó mi atención. Uno de los estudiantes, que siempre ha sido bastante callado y reservado, se levantó discretamente y salió justo cuando yo entraba. No me dijo nada, y su forma de caminar era casi silenciosa. Fue raro, pero no quise pensar demasiado. Al acercarme al escritorio, noté que alguien había dejado una nota en una hoja suelta, justo al lado de mi taza. No tenía nombre, ni firma, solo decía, con letra apretada, finalmente tengo un espacio seguro, gracias. Me congelé. No entendí bien al principio. Pensé que quizás era parte de algún ejercicio, una broma o algo sin mayor importancia. Pero había algo en la forma en que estaba escrita la frase. No era alegre, no era irónica, era sincera, cruda, como si hubiera salido de alguien que llevaba mucho guardado. Tomé la nota y la guardé en una caja que tengo en mi escritorio, donde pongo cosas que me dejan pensando. De esas que uno no sabe bien cómo interpretar, pero que pesan. Durante los días siguientes, no podía quitarme esa frase de la cabeza. Empecé a observar más a mis alumnos, no con sospecha, sino con atención. Me di cuenta de que, entre tantos rostros que van y vienen, hay varios que caminan por los pasillos cargando más de lo que deberían. Y uno de ellos era ese estudiante silencioso que salió sin decir palabra. Historia 3. Nunca supe si podía haber hecho más por él. Soy profesor en una escuela secundaria pública. Llevo tiempo en esto, y uno se acostumbra a muchas cosas, estudiantes que se duermen en clase, otros que te desafían abiertamente,
algunos que te sorprenden con sus talentos escondidos, pero de vez en cuando, aparece alguien que te marca, aunque sea solo por un rato. El año pasado tuve un alumno al que voy a llamar Leo. Llegó a mitad del semestre, transferido desde otra escuela. Era callado, no respondía mucho, pero tenía algo que imponía respeto, no en el mal sentido, simplemente no daba lugar a bromas o conversaciones innecesarias. Estaba atento, hacía lo justo, y siempre se sentaba en la esquina más alejada del aula. Un día, mientras el resto del grupo trabajaba en una actividad, él se acercó sin que yo lo llamara. Me preguntó si podía dejar la tarea antes porque a veces no estaba disponible por las tardes. Me llamó la atención la forma en que lo dijo, no era una excusa, era una advertencia, como si supiera que su vida no le pertenecía del todo. Con el tiempo, fuimos hablando más, nunca mucho. A veces un profe, puedo usar el aula en el recreo, otras veces un comentario suelto sobre algún tema. Me di cuenta de que era inteligente, mucho más de lo que mostraba, pero no quería destacar. Se mantenía justo por debajo del radar, como si tuviera que cuidarse de algo que nosotros no podíamos ver. Una vez, mientras corregía ejercicios, encontré entre sus papeles un dibujo. No era arte escolar, era más bien un esquema, como un mapa de calles con marcas específicas. Algunas tenían cruces, otras, círculos. No lo entregó, estaba arrugado entre hojas. Me lo quedé sin decir nada. Todavía lo tengo. Poco a poco, empecé a notar que, cada vez que sonaba su teléfono, él se ponía rígido. A veces pedía salir. Otras, simplemente se iba cuando terminaba lo básico. Nunca se quedaba ni un minuto más. Una tarde me crucé con él a la salida. Lo estaba esperando un coche negro con vidrios polarizados. No quise mirar demasiado, pero vi quién lo conducía. Un hombre con tatuajes visibles en los dedos, gorra baja, mirada directa. No saludó, solo esperó que Leo subiera, y arrancaron. Desde ese día, comencé a notar cosas, las miradas de otros estudiantes cuando Leo entraba, el silencio automático que provocaba, la forma en que nadie se sentaba cerca. No era miedo exactamente, era algo más, como si supieran que era mejor no involucrarse. Pasaron las semanas y Leo fue entregando cada vez menos tareas. Venía, pero estaba distante. Una vez, lo vi con el labio partido. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero solo dijo que se había tropezado. No insistí, pero algo dentro de mí me dijo que no era eso. Un lunes simplemente no vino, tampoco al siguiente. Pensé que estaba enfermo, pero los días pasaron y no volvió. Pregunté en la oficina y me dijeron que la familia se había mudado. Sin más, no dejaron dirección, no pidieron certificados, solo desaparecieron. Esa fue la última vez que supe de él. No sé qué fue de Leo. Nunca supe exactamente de qué huía, o con quién estaba metido, pero siempre me quedó esa sensación, la de que estaba atrapado en una vida que no había elegido, tratando de resistir como podía. Por eso venía a clase, por eso se mantenía invisible, y por eso desapareció igual de silencioso. Historia 4. Mi estudiante confesó que pensaba que yo vivía en la escuela. Un día, justo antes de las vacaciones de verano, estábamos haciendo una especie de ronda final donde los chicos compartían sus planes. Unos irían al campo, otros visitarían familiares. Nada fuera de lo común. Y de pronto, uno de los más callados del grupo levanta la mano y pregunta, muy serio, profe, ¿y usted qué va a hacer ahora que nos vamos todos? Pensé que era una pregunta amable, así que le respondí que tal vez iría a ver a mi familia, que aprovecharía para descansar, etc. Pero él se quedó mirándome con cara confundida y soltó, ¿pero entonces, usted no vive aquí? Hubo un silencio breve. Algunos niños rieron, otros se giraron para mirarlo, como si no entendieran si estaba bromeando. Pero no, el niño hablaba totalmente en serio. Le pregunté qué quería decir con eso y me respondió con toda la lógica del mundo. Es que siempre que yo llego, usted ya está, y cuando me voy, usted sigue acá. Entonces pensé que vivía aquí, como, en la sala de maestros, o en el laboratorio. Yo pensaba que comía las galletas de la tiendita y dormía en su escritorio. No supe si reír o preocuparme por lo real que sonaba todo eso. Empezaron a saltar otros comentarios igual de creativos, que yo me escondía en los casilleros, que tenía una cama plegable detrás del pizarrón, que el timbre de la escuela era mi alarma para despertar. Me reí tanto que casi se me sale una lágrima. Aclaré que no, que los maestros también tenemos casa, camas y hasta series favoritas. Pero el chico seguía dudando, como si lo que yo decía no cuadrara con su teoría de años. Lo mejor fue que, al final del día, mientras nos despedíamos, se acercó y me dijo en voz baja, igual si vive aquí,
no se preocupe, no se lo voy a decir a nadie. Todavía no sé si lo dijo por ternura o por respeto al gran secreto del maestro fantasma de la escuela, pero esa confesión me sigue sacando carcajadas cada vez que la recuerdo. Historia 5. ¿Por qué escucho ruidos en mi mochila? Spoiler, no era mi imaginación. Trabajo con niños de primaria y siempre digo que el aula es como una caja de sorpresas, pero nada me preparó para esta confesión que recibí de uno de mis alumnos. Fue tan absurda y tierna que tuve que tomarme un momento para digerirla antes de poder reaccionar. Todo empezó cuando, por tercera vez en una semana, escuché un ruido extraño durante la clase, un tipo de crujido suave, como algo moviéndose entre papeles o plástico. Lo primero que pensé fue que era una bolsa mal cerrada o alguna botella rodando en alguna mochila, pero cada vez que lo escuchaba y me giraba, el salón estaba en completo silencio. Incluso los niños me miraban como si yo estuviera imaginando cosas. Hasta que, un viernes por la tarde, al final de la clase, uno de mis alumnos, llamémoslo Andrés, se quedó esperando que todos salieran. Luego, se acercó y me dijo: «Profe, necesito decirle algo pero no me rete». Eso ya es una gran bandera roja cuando viene de un niño de 8 años. Me preparé mentalmente para todo, que había roto algo, que había peleado con alguien, que había copiado una tarea, pero no. Andrés se quedó en silencio unos segundos y luego soltó, como si hubiera cometido un crimen federal: «He estado trayendo a mi hámster a la escuela, todos los días. Está en mi mochila». ¿Perdón? Pensé que era una broma, pero el niño, muy serio, abrió su mochila, y efectivamente, ahí estaba, en un pequeño contenedor improvisado con agujeritos, aserrín, un tubo de cartón y hasta un poco de zanahoria. El hámster me miró con cara de «yo solo vine porque me trajeron». Andrés me explicó que no podía dejarlo solo en casa porque se sentía solo, y que se las había arreglado para meterlo en la mochila todas las mañanas sin que su mamá se diera cuenta. Incluso lo sacaba durante el recreo cuando nadie miraba, y lo dejaba correr por dentro de su suéter. Lo mejor de todo fue que agregó: «No hace ruido, profe, es reeducado». Y claro, la razón por la que había confesado era porque pensaba que yo tenía súper oído de maestro y lo había descubierto desde el primer día. No tuve corazón para enojarme. Le dije que tenía que dejar de traerlo porque era peligroso para el animal, y que además, si el hámster decidía explorar el aula, iba a haber gritos, mochilas volando y probablemente alguien subido al pupitre. Me prometió que ese día lo llevaría por última vez y que le haría una fiesta de despedida en casa. Me mostró una invitación que él mismo había escrito para su familia: «Despedida de Oreo, el alumno secreto». Desde entonces, de vez en cuando escucho un ruido raro en el aula, no puedo evitar mirar de reojo las mochilas, por si acaso. Nunca se sabe quién más anda viniendo de oyente. Historia 5. Profe, yo ni sé qué entregué, pero mis papás dicen que saqué 10. Trabajo como maestro en secundaria, y una de las cosas que más me sorprende es cómo algunos estudiantes presentan tareas tan perfectas que parecen sacadas de una tesis de universidad. No me malinterpreten, hay chicos brillantes, sí, pero cuando tienes a un alumno que no sabe ni adjuntar archivos en la plataforma y, de repente, entrega un ensayo sobre la revolución industrial con 3 fuentes académicas, gráficos y conclusión reflexiva, uno empieza a sospechar. El caso más memorable fue con un estudiante que siempre andaba distraído, dormido a veces, otras simplemente rascándose la cabeza mientras todos trabajaban, pero milagrosamente, sus tareas eran impecables, sin errores, con citas, una presentación en PowerPoint con animaciones, música y hasta referencias APA, en primer año de secundaria. Un día, después de revisar su trabajo, que honestamente parecía preparado por un grupo de profesionales del área de historia, lo llamé aparte para preguntarle cómo lo había hecho, no con mala intención, solo por curiosidad. Y él, muy tranquilo, me dijo: «Ni idea, eso lo hicieron mis papás. Ellos dicen que si no tengo el mejor promedio, no me van a dejar jugar Play ni salir con mis primos». Yo lo miré, esperando que riera, que dijera «es broma, profe», pero no. Seguía tan serio como quien explica que comió al desayuno. Me explicó que cada semana sus papás se dividen las materias, su mamá hace literatura y ciencias, su papá se encarga de historia y matemáticas, y si hay algo artístico, lo hace la hermana mayor porque ella es buena para eso. Lo que más me impresionó fue que lo contaba como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera obvio que uno llega a su casa, entrega su lista de pendientes y luego ve caricaturas mientras su equipo familiar hace el resto. Le pregunté si él no quería intentar hacer las tareas, aunque fuera con ayuda, y me dijo: «Nah, profe, es que si yo las hago, seguro saco 7, y mis papás quieren que sea el mejor, así que prefieren hacerlas ellos». Y yo,
yo les paso las instrucciones, eso sí. En ese momento no supe si reírme o agendar una reunión con sus padres, pero no pude evitar imaginar la escena en su casa, la mamá tecleando a toda velocidad mientras el papá debate sobre la Revolución Francesa y la hermana prueba combinaciones de colores para un cartel de ciencias, mientras el niño juega con el perro en el fondo, comiéndose un cereal. Por supuesto, intenté conversar con los papás después, pero me dijeron que solo lo ayudaban un poco. Ajá, un poco como decir que Messi solo ayuda un poco en el fútbol. Desde entonces, cuando recibo una tarea perfecta de ese estudiante, me dan ganas de enviarle la calificación al grupo familiar, no a él, porque a veces, el alumno estrella, tiene todo un equipo de producción detrás. Historia 6. Profe, esa niña me habla desde el rincón del salón. Todo comenzó cuando uno de mis alumnos, llamémoslo Elías, empezó a comportarse de forma extraña. Tenía 8 años, era callado, muy observador y, hasta entonces, cumplía sin problemas. Pero esa semana comenzó a llegar pálido, con ojeras marcadas. Dejaba los ejercicios a la mitad, se distraía mirando hacia una esquina del aula, la que da justo a la pared más vieja, junto a un librero que nadie usa porque está lleno de libros rotos. Pensé que era cansancio o que quizás estaba pasando algo en casa, así que traté de hablar con él, pero solo decía que no dormía bien, que tenía pesadillas, nada más. Una tarde, mientras todos los niños salían al recreo, me acerqué a su mesa para recoger unas hojas. Él no se había levantado, tenía la mirada fija, clavada en ese rincón. Cuando le pregunté qué pasaba, murmuró, casi sin voz, ella me sigue hablando, me llama por mi nombre, dice que vive aquí. No supe qué responder. Pensé que se refería a alguna compañera de clase, pero luego añadió algo que me dejó helado. Dice que antes venía a esta escuela, pero ya nadie la recuerda. Esa noche, después de corregir unos trabajos, recordé lo que me había dicho y sentí curiosidad. Me puse a revisar archivos viejos de la escuela, los que están guardados en la oficina del director, en carpetas polvorientas y amarillentas, y ahí encontré algo. En un informe de hace más de 40 años, se mencionaba a una niña que falleció en su casa tras una enfermedad repentina. Era estudiante del 3er grado, su nombre estaba subrayado. No voy a repetirlo aquí, pero digamos que empezaba con E, justo como el nombre que Elías había escrito en la esquina de una de sus tareas. Me visita cuando todos se van. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, llegué más temprano de lo normal. Me paré frente al rincón que Elías no dejaba de mirar. No había nada especial, solo libros olvidados, polvo, y una pequeña flor seca que no reconocí. No parecía que alguien la hubiera puesto recientemente. Estaba ahí, como si llevara años esperando. Elías dejó de venir a clases 2 semanas después. Su familia se mudó sin dar muchas explicaciones. Solo dijeron que el niño no podía dormir más y que la situación ya estaba afectando su salud. No pidieron los papeles de traslado, solo se fueron. A veces, en días nublados, los niños aún voltean hacia ese rincón sin saber por qué. Algunos dicen que les da escalofríos. Otros evitan pasar por ahí cuando se quedan después de clases. Y yo nunca muevo nada de ese espacio. ¿Tienes historias? Déjalas en comentarios.